pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 87 años, un día como hoy, explotaba por los aires la continuidad democrática de la República. Un golpe militar, el primero en la historia, ponía fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Obviamente, la historia lo ha reflejado como el primer golpe de Estado producido en la Argentina, y a partir de Uriburu, a la fecha, una enorme cantidad de militares que por diversos motivos se creyeron salvadores de la patria, impulsados siempre por los civiles, llegaron al poder. Salvo la excepción de los que llegaron con votos, el resto de los militares imaginaron que la continuidad después del general Lató era la presidencia de la nación. Algo parecido a lo que comentábamos días pasados de los abogados, que parecería ser que después de abogado está el premio de presidente. Bueno, ¿por qué los argentinos conocemos este episodio como la interrupción de un gobierno popular? Porque se volteó Hipólito Yrigoyen. Ahora, el mismísimo Carlos Gardel le cantó a favor del golpe de Estado en el Viva la Patria, es decir, no todos los que eran contemporáneos a aquella fecha, aquella época, estaban desconformes con la primera aparición de los militares haciéndose del poder. Y entonces, cabe aquí la gran reflexión. ¿Qué hizo la prensa aquella vuelta? ¿Dónde estuvo? ¿A quién apoyó? Bueno, van a encontrar ustedes que por uno que defendía a Yrigoyen, varios de los que manejaban la difusión estaban a favor del golpe de Estado. Y entonces nos metemos en la otra parte. Según le cuenten la noticia, cada uno de ustedes puede ir formando su propia personalidad si no tiene un espíritu investigativo, si no le gusta revisar la historia, si acepta como verdad revelada lo que le cuentan los medios de comunicación y obviamente se queda allí, es decir, si no estudia, si no se investiga, si no se perfecciona, si no averigua. Y entonces, ayer hablábamos de que la prensa había llegado a reemplazar en la República a todos los poderes como consecuencia de esta democracia fraudulenta fallida, donde la falta de justicia hace que hoy la prensa gravite mucho más de lo que le corresponde. Bien, a ver si podemos ubicarnos en algo que a usted le va a parecer novedoso, pero que para los periodistas es una cosa de todos los días. Yo le voy a dar una noticia positiva y le voy a narrar la misma noticia en forma negativa. Las dos son verdades, pero usted tiene que elegir una verdad, que es lo que hace la prensa que está de un lado o del otro, a la que nosotros generosamente llamamos canalla, que le pone a favor de una cosa o de la otra sin necesidad de mentir, sino contando la verdad relativa. Y le voy a decir, objetivamente, una noticia de actualidad, para que todos la puedan interpretar. Por séptima vez en el año, los activos externos del Banco Central subieron en un día a más de $1.000 millones. Suba transitoria hasta que se pague vencimientos. Entonces usted presenta esta noticia y dice, notablemente se refuerzan las reservas del país. ¿Es mentira? No, no es mentira, es verdad. Ahora, le voy a contar la noticia al revés, sin necesidad de mentir. ¿Cómo se refuerzan estas reservas? Comprando más deuda. O sea, la noticia positiva, si la quieren dar los diarios oficialistas al gobierno, dicen, el Banco Central asegura más reservas. Hasta ahí la buena noticia. Pero si no le explican a la sociedad que estas reservas son como consecuencia de haber agrandado el endeudamiento, la noticia es incompleta, pero no es mentira. Cuentan una verdad a media que termina siendo después a la postre una modificación de la realidad. La posición de divisas del Banco Central se elevó a $1.815 millones,
51.292 millones como consecuencia del agresivo programa. Ahí, fíjense ustedes, ¿agresivo programa de qué? ¿De reforzar la reserva? No. Miren cómo sigue la noticia. Del agresivo programa de emisión de deuda. O sea, cuentan lo que pretenden que sea una noticia positiva porque hay mayores reservas en el país, hablan de una política agresiva como si fuera una cosa que satisface la manera de gobernar, e inmediatamente después dicen que hay una emisión de 5.000 millones más de endeudamiento para reforzar las reservas del Banco Central. En una palabra, que las reservas que tiene el país no son nuestras, sino que son de los que nos prestan la plata. Por lo tanto, esto se transforma en un boomerang, y cualquiera de las dos maneras que se cuente la misma noticia es verdad. O sea, se puede contar como que Argentina fortifica sus reservas en el Banco Central, y no es mentira, y se puede esclarecer, que es lo que pretendemos hacer humildemente en este programa todos los días, contarle la otra parte que usted no la escucha, no la lee o no la ve, diciéndole, ¿sabe cómo se hace? Comprando más deuda. O sea que debemos más plata a todos los argentinos para simplemente tenerla detenida allí, para imaginar o suponer que tenemos más reserva de la que en realidad tenemos, porque no es plata nuestra. Esa noticia es de hoy, o sea que es una noticia fresca. Pero le voy a contar otra noticia de hoy para que usted vea cómo se puede tergiversar la influencia de la prensa en la ciudadanía. Y lo que le voy a decir también es absolutamente dual. Primero le voy a contar la noticia positiva y usted se va a poner contento, porque indudablemente son datos muy positivos, tan positivos que empalagan cuando uno lo escuche. La producción automotriz de agosto, que fueron de 45.206 vehículos, aumentó el 3.9% con relación al año pasado, y aumentó el 18% desde julio. Se exportaron 17.583 vehículos, 6.7% más que el año pasado, que lo supera al mes de julio en el 21.1%, agosto aumentando las exportaciones. Hasta ahí, una verdad absoluta, una muy buena noticia. Pero si se la cuento completa, le tengo que decir que con relación a la producción del año pasado, la producción automotriz en la Argentina cayó el 0.8%. Es verdad lo anterior y es verdad esto que le acabo de decir. Las dos cosas son ciertas, pero la noticia completa es esta. Bien, si en 8 meses la Argentina fabricó 130.526 vehículos entre automóviles y utilitarios, le vamos a decir que los utilitarios nivelaron el déficit de los automotores, que cayeron en su venta por la libre importación. Y le voy a dar otra noticia, que es una tercera, que tampoco es mentira, que también es verdad. El 70% de los vehículos que se consumen en la Argentina, ¿saben de qué origen son? Brasileños. ¿A dónde vendió la Argentina? Vendió utilitarios a los siguientes países: Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador. Allí le vendimos automóviles utilitarios, es decir, camionetas, furgonetas y demás. Bien, se fabricaron en lo que va del año 302.835 vehículos. Entonces uno puede decir, qué bueno, pero cuando lo comparamos con el año anterior cayó el 0.8%. Pero también podemos hablar y decir que la noticia tiene que ver con algo mucho más importante, que era la proyección que se había hecho hace 10 años. Hace 10 años la Argentina pensaba vender para esta fecha 1 millón de automóviles. Pero además, esta caída en la fabricación y en la exportación es la más grande en 5 años. Es decir, el 0.8% menos que el año pasado, pero en caída libre con relación a los últimos 5 años. Entonces, le cuento una noticia positiva, que es cierta. La producción automotriz de agosto llegó a 45.206 unidades, aumentó el 3.9% con relación al año pasado,
aumentó el 18% con relación a julio, aumentó el 6.7% con relación al año pasado, pero en total la producción bajó entre automóviles y los utilitarios a la cifra que le dije antes del 0.8. Bien, ¿qué significa esto? Que lo de Hipólito Yrigoyen o lo del golpe de Estado lo podemos contar con la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la crisis de Bacena, los obreros en la calle quejándose de la política radical que no les permitía vivir como correspondía, etcétera, etcétera, y la corrupción que esgrimían los que hicieron el golpe. ¿Qué podemos hablar después de las consecuencias del golpe? Que los civiles buscaron inventar la concordancia, radicales y conservadores que estaban enfrentados se juntaron para ponerse de acuerdo y ambos manejar el poder, y con la concordancia se llegó a otro golpe de Estado que se transformó en revolución el 4 de junio del 43. Es decir, la construcción de la verdad siempre es relativa. No hay una verdad absoluta, salvo aquellos que creemos en Dios. Todo lo demás es discutible, porque su verdad termina cuando empieza la mía y viceversa. Es decir, que la prensa no es ajena y le puede contar, sin necesidad de mentir, la verdad completa o a medias. Y yo le puedo decir que las dos noticias que le di, positivas, son buenas, pero cuando desarrollo la información completa, son negativas. Y entonces usted elige la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Esto es lo que nosotros queremos mostrar como ejemplo de cómo la prensa puede penetrar de una forma o de otra contando exactamente lo mismo. Es decir, si uno dice, no tengo pruebas de la desaparición de Maldonado, y por el otro lado la sociedad dice, fue la gendarmería, y aparece un testigo que dice, la gendarmería lo cargó en un vehículo de ellos, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a ese testigo, aunque sea de los mapuches, aunque haya sido un hombre que declaró primero con la cara tapada y ahora lo hizo a cara descubierta, o le creemos al gobierno? Y entonces, como es más fácil no creerle a la autoridad de turno, porque siempre hay y esto es lo que no entendió Macri, un montón de gente que no votó el gobierno y que entonces no le va a creer, porque el 34% hace que el 66% esté en contra, y de ese 66% casi la mayoría piensa, el gobierno me engaña, aunque el gobierno no le engañe. Lo mismo pasa con el caso del kirchnerismo. De aquel 54% terminan hoy con un 66%, o un poquito menos, un poquito más, según los votos que saque, de gente que no está de acuerdo con el kirchnerismo. Por lo tanto, las dos opciones, que son minoritarias, aparecen como mayoritarias. ¿Por qué? Porque lo otro es una gran diversidad del voto en un montón de expresiones que no terminan de ganarle a las otras dos manifestaciones. Entonces, en este juego de minorías, la democracia fraudulenta le otorga títulos, bastón de mando, al que ni siquiera todavía concurrió a las elecciones de octubre. Ahora, la noticia con mala intención es decir, Cambiemos ganó en todo el país. No, Cambiemos ganó la interna de Cambiemos en todo el país. Esa es la noticia completa. Cristina ganó la provincia de Buenos Aires. No, Cristina ganó la interna de Unión Ciudadana, o del Frente Ciudadano. Entonces, como no se la completa, como no se explica las cosas como son, la gente, aunque usted no lo crea, piensa que es así, que ya ganó uno o que ya perdió el otro. Y se instala esa verdad relativa, aunque sea una mentira, porque cuando uno escarba y le dice ganó fulano y es incompleto, termina siendo una mentira porque no está completo, y se instala y se repite y se vuelve a repetir, y entonces la sociedad asume cosas que después se vuelcan en las redes sociales, donde se da como verdad revelada una enorme cantidad de disparates de un lado y del otro, más allá de tener profesionales que se dedican a estas cosas. Y habida cuenta que este es un tema urticante, que le preocupa a los candidatos, Cristina Kirchner hace rato que tiene un catalán experto en redes sociales trabajando con ella. ¿Por qué? Y bueno, porque le hace falta la modernización del mensaje y de llegar
obviamente a las redes sociales, donde evidentemente el macrismo sacó una importante diferencia con sus trabajos de los troles y de los roles que han cumplido en esas redes sociales, especialistas que lo hicieron con mucha capacidad de penetración y que en realidad siguen trabajando activamente. Bueno, en la proyección de las cuestiones centrales que estamos conversando, nos vamos a encontrar con Cristina, este catalán que se llama Antonio Gutiérrez Rubí, que es dueño de una consultora que se llama Indrogama, que además asesora a Podemos en España y a los socialistas. Es quien está hoy manejándole las redes sociales a Cristina Fernández para ver cómo se puede contrarrestar la actividad bien planificada que hizo el ecuatoriano asesor de Macri. Y por el otro lado, un psicólogo argentino que se exilió allá después del 70 en España, en época del golpe de Estado, que se llama Jorge Alemán, que es un psicoanalista que Cristina atiende con frecuencia y que le presta mucha atención y lo escucha. Bueno, este psicoanalista es el que le sugirió que viniera este hombre catalán, que hace un tiempo está trabajando con ella, para el manejo de las redes sociales. Es decir, Massa, Duhalde, Macri, Cristina, y puedo seguir nombrando varios, tienen como asesores a extranjeros. Es decir, buscan personas de confianza que no son argentinos. Es una cosa increíble, notable, de los políticos nuestros. ¿Por qué? Y porque buscan referencias afuera, gente que le haya ido bien en otros países, gente que haya tenido algún éxito aparte. Sin embargo, Durán Barba no le fue bien en Ecuador, donde asesoró a los que perdieron, no asesoró a los que ganaron. Y bueno, así está el país. Los candidatos argentinos a la presidencia son asesorados por extranjeros. Así vivimos en la democracia fraudulenta. Hoy es el aniversario del primer golpe de Estado, cuando la democracia empezó a tambalear y seguimos de mal en peor.